Juancito, porque entiendo que ya lo tenemos en línea. Había una iniciativa que está pendiente que tiene que ver con, por ejemplo, quitarle el IVA a determinados alimentos para quienes consumen con la canasta alimentaria. Todavía eso no hemos tenido novedades, pero si lo podemos saludar, ya lo saludamos al ministro de Desarrollo Social. A ver, Daniel Arroyo, ¿qué tal? Buenas tardes. Aquí con Daniel Retamoso, Juan Enrique y Paula Marusic, que es mi nombre, lo estamos saludando. ¿Cómo le va, ministro? Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes y un gran gusto. Bueno, un gusto también para nosotros. Un poco la preocupación estaba planteada en el aire con lo que nos estaba contando nuestro compañero Juan Enrique, que es, bueno, más allá de los distintos movimientos que hay, incluso en el contexto internacional, en Argentina los alimentos siguen siendo muy caros. Bueno, por supuesto que estábamos hablando de una inflación que podría promediar un 3,5 para el mes de mayo, y eso también va a golpear a todos los argentinos, fundamentalmente a los sectores más vulnerados. La pregunta es, ¿qué iniciativas tiene el gobierno en este contexto y qué avances ha habido, por ejemplo, respecto con esta iniciativa que preveía quitarle el IVA a ciertos productos básicos de la canasta para quienes consumen con la tarjeta alimentaria? Nosotros con la tarjeta alimentar vamos a dos cuestiones. Una es a los que consumen leche, carnes, frutas y verduras con la tarjeta, quitar el IVA. Eso ya prácticamente está, falta una cuestión técnica, pero vamos a ponerlo en marcha. Esto tiene que ver con dos cosas. Uno es que los que menos tienen paguen menos impuestos. Y segundo es orientar a la buena nutrición. Por eso orientamos fuertemente a la compra de leche, carnes, frutas y verduras y ahí quitar el IVA. El otro punto que también termina teniendo que ver con el precio de los alimentos es que hemos desarrollado una aplicación con la tarjeta, lo hizo el Banco Nación básicamente, para que el que tiene una huerta, para que el pequeño productor se baje un código QR en su teléfono y le pueda vender a quien tiene la tarjeta. Claro. ¿Eso cuándo va a estar listo, ministro? Perdón que lo interrumpa. Ya terminó, terminó el modo prueba, o sea, tiene que estar ya porque todas las pruebas previas, todo el trabajo previo tecnológico ya se hizo, ya se chequeó, lo hicimos en algunas localidades y terminamos de chequearlo. Los que manejan la cuestión tecnológica, o sea que entiendo que realmente en los próximos días va a estar. Eso, las dos cosas apuntan a que paguen menos impuestos, los que menos tienen, a abaratar el precio de los alimentos, a incentivar el consumo de leche, carne, frutas y verduras, y que la persona pueda comprar donde quiere, como quiere, que estén habilitados todos los lugares. Esa es una línea. El presidente ha tomado una decisión fuerte con el tema de la carne y es muy importante. Y la otra línea que estamos haciendo nosotros es lo que llamamos la canasta ahorro, que el productor venda directamente al consumidor, le financiamos todo el tema de logística, todo un conjunto de apoyos para que termine en la feria vendiendo la leche a 55 pesos, o el yogur a 65, o el puré de tomate a 40 pesos. En eso estamos trabajando desde el ministerio. ¿Ministro? Sí, ministro, ahora le pregunto, porque cuando usted me imagino que ve estos números, ¿no? El 3,5, si bien es menor al del mes pasado, que era 4,1 creo, y cuando lo que esperaba el gobierno era un 29% anual, donde parece que eso ya parece bastante difícil. Si bien ustedes ampliaron la tarjeta alimentar, cuando usted ve estos números de inflación, ¿le parece suficiente? ¿Le parece que debiera la tarjeta alimentar dar alguna ayuda más, teniendo en cuenta que esto va creciendo? Insisto, más allá de que se especula con que vaya bajando la inflación, ¿esta ayuda parece ciertamente insuficiente todavía o no? ¿Cuál es su perspectiva? Primero, está claro en la Argentina que si sube el precio de los alimentos, sube la pobreza. Es así en la Argentina, con lo cual el principal problema que tenemos hoy es el aumento del precio de los alimentos. Y en los barrios, nosotros, el INDEC mide el conjunto de los precios de Argentina. Nosotros tenemos lo que llamamos el índice barrial, estrictamente en los barrios. La inflación es más alta y viene siendo más alta en alimentos en general que la inflación general. De modo tal que está claro que tenemos que generar más políticas de acompañamiento en dos planos. En lo que tiene que ver con la emergencia alimentaria, ampliamos la tarjeta hasta los 14 años, subimos los montos. Es un impacto, ¿no? Que cada vez que se carga la tarjeta, el tercer viernes de cada mes, son 18.000 millones de pesos. Fortalecimos todo lo que tiene que ver con esto que el productor venda directamente al consumidor. Eso por el lado de los alimentos, que es una parte. La otra parte es poner plata en el bolsillo de los argentinos. Ahí ha habido un avance que es el Repro 2, que es este pago de 22.000 pesos que ahora llega al pequeño emprendedor, es decir, al que en realidad tiene dos ayudantes, no es un empresario de gastronomía, hace pizza, empanada y tiene dos colaboradores, es un laburante más que un empresario. A ese también le llega hoy el apoyo de los 22.000 pesos. Está claro que faltan más medidas, nosotros vamos evaluando permanentemente la situación y tomando medidas adicionales. Perdón, ahí le pregunta Juan Enrique, perdóname Juan, ¿y cuáles serían esas medidas?
que están evaluando para más adelante? Yo todo lo que trabajo y todas las medidas que evaluamos van en dos direcciones, en la asistencia alimentaria y en poner plata en el bolsillo de los argentinos. Sigo 5 sectores productivos. ¿A dónde está el trabajo? En los más pobres, en la construcción, en el textil, en la producción de alimentos, en el cuidado de personas y en el reciclado. Yo sigo esos 5 rubros a ver cómo funcionan, qué pasa y cuál es la actividad. El hecho de que haya restricciones de transporte público le complica la vida a los que hacen changa. Estamos hablando de 6 millones de personas en la Argentina. Y el otro dato que seguimos es las zonas del país. El 9 de abril, cuando arrancamos esta segunda etapa, alarma epidemiológica teníamos en conurbano bonaerense y la Ciudad de Buenos Aires. Ahora se ha extendido a todo el país. O sea, son las 2 cuestiones que vamos evaluando permanentemente para tomar medidas adicionales. Desde el 9 de abril hasta acá, tuvimos primero el bono de 15.000 pesos, después esto el repro que comenté, sí. Se subió el salario mínimo, que es una referencia para 6 millones de personas, y se amplió la tarjeta alimentar a los chicos hasta 14 años y se subió el monto. Bueno, esas han sido las medidas. Ministro, claramente vamos evaluando medidas adicionales frente a una situación muy crítica. Claro. A ver, Arroyo, lo incorporamos a nuestro compañero, a Juan Enrique, que está también por hacer una pregunta. Te escuchamos, Juan. Sí, ministro, lo escuchaba atentamente. Le quería por ahí recordar, saber que el litro de leche en los barrios populares, donde se comercia el 70% de los consumos, está tocando los 100 mangos. Por ahí, cuando Mauricio Macri quitó el IVA, el precio él lo hizo, esto de sacarle el IVA a los alimentos, no bajó porque siempre hay alguien que en la cadena se queda con el precio. Pero quería apuntar a algo que también se conoció esta semana, que por ahí se iba a pagar nuevamente el IFE, teniendo en cuenta que en el presupuesto se estimaba que iba a haber un 4,5% de déficit fiscal y que estamos en un 2%, que hay un margen para pagar un nuevo IFE, que es lo que le hace falta a la familia argentina, porque no hay plata, no hay dinero, tenemos 42% de pobres, 11% de desocupación, y hubo ahí hubo un rumor de que se iba a pagar el nuevo IFE, y de hecho usted había dicho que era posible. ¿Cómo está esa situación? Los argentinos necesitan mucho de eso. ¿Cómo lo ve usted? Primero yo tomo lo de la leche primero, y está claro que en la intermediación está el problema, porque el tambero saca el litro de leche 18 o 20 pesos, y en la góndola termina 70, 80 o más. O sea, en la intermediación hay un tema clave. Por eso acá la clave es que el productor venda directamente al consumidor. Y la ley de góndolas que arrancó, que falta mucho, porque es evidente que falta mucho, va a ayudar en ese sentido, en la medida que tienen que estar todos los productores, todos los productos y los productores en la góndola. Y entonces nosotros creamos un esquema de marca colectiva para que si alguien hace dulces en pequeña escala y otro también, vendan bajo una misma marca, eso es la marca colectiva, y les permita colocar el producto en la góndola. Yo creo que justamente en el tema de la intermediación está gran parte del problema. Por eso toda mi tarea como ministro de Desarrollo Social es que los productores se capitalicen, tengan máquinas, herramientas, crédito no bancario, apoyo para vender directamente al consumidor. Claro. Respecto de las medidas adicionales, claramente evaluamos distintas medidas. Es un tiempo de evaluar alternativas, medidas distintas. No estamos en el cierre de actividad como fue el año pasado, abril, mayo y junio, pero hay mucha gente que le está pasando mal, que no le alcanza, mucha gente que perdió el trabajo o que está por la mitad. Por la mitad quiere decir que era un jardinero que tenía 10 casas y ahora tiene 5, que es una señora que era empleada doméstica, tiene un número de horas y perdió y recuperó una parte, pero solo una parte. Ahí el repro bajó un poco a los pequeños emprendedores, extendimos el programa Potenciar Trabajo, ampliamos la tarjeta alimentar, pero evaluamos permanentemente otras iniciativas. Bien. Ministro, el aporte a las grandes fortunas, generaba mucha expectativa por el asunto de la redistribución, ¿no? Y la idea era mitigar el impacto de la pandemia. Recién usted descartaba la posibilidad de un nuevo IFE ya de plano. La pregunta es, ¿cuánto recibe de ese aporte del Ministerio de Desarrollo Social y concretamente entonces en qué se va a aplicar? En lo social, uno diría del aporte va el 35%, en 2 planos. 20% son las becas Progresar, becas para jóvenes que terminan la escuela, becas de 3.600 a 9.600 pesos que terminan la escuela, por un lado, o van a estudiar terciario universitario o hacen capacitación en oficio. Va a haber 1 millón de jóvenes. 20% del aporte solidario va ahí. 15% va a la urbanización de los barrios, a lo que llamamos el RENAVAP, el Registro Nacional de Barrios Populares. Nosotros estamos urbanizando 400 barrios este año. Estamos hablando de abrir calles, de poner agua, cloacas, mejorar la cocina, el baño, el tablero de electricidad en una vivienda para que no tengamos cada 2 por 3 problemas de incendio, el generar lotes con servicios. Es el 35% en total, entre el 20% con el tema jóvenes. Estamos hablando de un país que tiene 26% de desocupación en las jóvenes hasta 29 años,
y 15% la urbanización de barrios, que también es un gran plan de trabajo. Además de mejorar la vivienda, es un montón de gente trabajando en la construcción.